futuro desolado, la humanidad se encuentra al borde de la extinción debido a los experimentos de la megacorpora Piahuizar. La corporación ha creado un suero que convierte a los humanos en supersoldados, pero sus intentos fallidos han dado lugar a monstruosas criaturas, hombres lobos. Hernández, un antiguo agente de Piahuizar, se convierte en uno de sus mayores errores. Tras someterse a un experimento que lo transforma en un ser con habilidades sobrehumanas, se ve atrapado en una guerra contra la propia corporación que lo creó, pero Hernández no es como los demás. Él conserva su mente humana mientras posee la fuerza, agilidad y sentidos de un hombre lobo. Ahora, debe enfrentarse a las fuerzas de Piahuizar que lo persiguen con un único objetivo: abrir su cuerpo para replicar sus habilidades y crear un ejército de supersoldados. Mientras huye, Hernández busca desesperadamente una cura que solo se encuentra en las manos del Dr. Cuscus, un científico renegado que posee la clave para revertir la transformación. El despertar de la bestia. Hernández despertó en un laboratorio oscuro y frío. Su cuerpo estaba tendido sobre una mesa metálica. Sus ojos se abrieron lentamente, como si el mundo estuviera intentando reiniciar su visión. El dolor lo recorrió de inmediato, desde su cabeza hasta sus extremidades. Un dolor punzante y profundo que parecía no tener fin. Se incorporó lentamente, con una sensación extraña de inquietud en el estómago, como si algo estuviera a punto de romperse dentro de él. La habitación era silenciosa, excepto por el sonido bajo de una máquina en funcionamiento. Observó sus manos, y lo primero que notó fue la fuerza inusual que emanaba de sus dedos. Los músculos de su brazo parecían más definidos, como si hubiera sido esculpido en piedra. La piel de sus palmas era diferente, más gruesa, casi rugosa. Respiró hondo y se levantó, sintiendo una agilidad que jamás había experimentado. Unos pasos bastaron para que la sensación de poder lo envolviera por completo. De repente, recordó lo que había sucedido. Recordó los experimentos. La Piahuizar. La maldita corporación que lo había usado como conejillo de indias. Habían inyectado el suero en su sistema, con la promesa de crear a un supersoldado perfecto. Pero algo salió mal, algo que no se podía prever. Hernández no se había transformado en un monstruo sin conciencia, como los otros sujetos de prueba. Él seguía siendo él, pero con habilidades sobrehumanas. Se miró en un espejo que estaba frente a él y lo que vio lo hizo dar un paso atrás. Su rostro había cambiado, aunque su esencia seguía intacta. Tenía una mirada más aguda, sus ojos brillaban con un fulgor amarillento, y su mandíbula parecía más fuerte, más afilada. Los cambios eran visibles, pero lo más inquietante era que aún pensaba con claridad, como si nada hubiera cambiado. Tenía la capacidad de razonar, de analizar la situación, pero con una sensación de poder que nunca había experimentado. De pronto, el sonido de unos pasos retumbó en el pasillo exterior. Alguien se acercaba. Hernández se movió rápidamente. Sus sentidos agudizados detectaron la presencia de los guardias antes de que cruzaran la puerta. Ya no era el hombre común que había sido antes. Ahora era algo más, algo que la Piahuizar no había previsto. Él no necesitaba transformarse en un monstruo completo para ser un arma letal. Los guardias entraron en la sala, armados hasta los dientes, pero Hernández estaba listo. Con una rapidez inhumana, se abalanzó sobre el primero de ellos. El sonido de su golpe resonó en la sala cuando lo derribó al suelo con un solo movimiento. El guardia no tuvo tiempo de reaccionar. El segundo trató de dispararle, pero Hernández esquivó el disparo con facilidad y, en un abrir y cerrar de ojos, lo desarmó. El miedo en los ojos del hombre era evidente, pero no había tiempo para arrepentimientos. Piahuizar, murmuró Hernández entre dientes, mientras sujetaba al guardia por el cuello, alzándolo del suelo. ¿Qué han hecho conmigo? El guardia apenas pudo balbucear, pero su respuesta fue clara. Tú eres el siguiente experimento. No puedes escapar. Hernández, con la fuerza que ahora poseía, aplastó la garganta del guardia en un solo movimiento. No podía permitir que lo atraparan. Necesitaba salir de allí, y más que eso, necesitaba respuestas. Sabía que Piahuizar no lo dejaría ir fácilmente.
La corporación lo veía como un activo valioso, algo que no podían perder. Pero Hernández también sabía que tenía algo que ellos no podían replicar: su control sobre sus habilidades. Mientras escapaba por los pasillos del complejo, con la adrenalina recorriéndole las venas, su mente comenzó a formular un plan. No solo iba a escapar de Piahuizar, también iba a destruirlos. Pero primero, necesitaba encontrar una cura, algo que detuviera lo que la corporación había hecho con su cuerpo, algo que solo el doctor, la casa implacable. Hernández se detuvo en el borde de la pequeña colina, observando el complejo que acababa de dejar atrás. Unos kilómetros al norte, el horizonte se estiraba hasta perderse en las sombras, pero su mente estaba centrada en lo más inmediato. El sonido de los vehículos de Piahuizar retumbaba en la distancia, cada vez más cerca. Sabía que no podía relajarse. A pesar de su nueva fuerza y habilidades, no podía subestimar a la corporación. Si los soldados de Piahuizar lograban atraparlo, el experimento sería un fracaso aún mayor, y lo que quedaba de su humanidad sería desterrado para siempre. Comenzó a caminar por el terreno irregular, utilizando sus sentidos agudizados para mantenerse al tanto de cualquier movimiento cercano. El viento traía consigo el aroma de los árboles, de la tierra húmeda, pero también el rastro de algo más. No era el de los soldados, sino el de una criatura más grande. Una figura al acecho. Hernández no necesitaba verlos para saber que estaban ahí. Los rastreadores de Piahuizar, expertos en capturar seres como él, ya se encontraban sobre su pista. Con agilidad felina, se deslizó entre las sombras, tomando cada decisión con precisión. El terreno era desconocido, pero las habilidades que la corporación le había otorgado le permitían adaptarse rápidamente. Sentía cómo sus músculos respondían a cada movimiento con una fluidez que antes no conocía, como si todo en su cuerpo estuviera alineado, listo para atacar o escapar en cuestión de segundos. De repente, el sonido de los motores se intensificó. Los vehículos estaban cerca, pero no eran los únicos que lo seguían. Un movimiento fugaz entre los árboles le llamó la atención. Su vista mejorada distinguió a un hombre vestido con una armadura táctica, apuntando hacia él con un rifle de precisión. Hernández se encogió en las sombras, preparado para lo que fuera necesario. El hombre en cuestión no parecía preocupado. Para él, atrapar a un fugitivo como Hernández era solo una cuestión de tiempo. Los soldados de Piahuizar eran entrenados para lidiar con amenazas como la de Hernández. Eran expertos en el rastreo, y las tecnologías que empleaban para capturarlo solo aumentaban con cada día que pasaba. Hernández apretó los dientes. No sería tan fácil. Siguió avanzando con cautela, consciente de que la caza estaba en marcha. No solo tenía que evitar a los soldados, sino también conseguir información vital. Su único objetivo era encontrar al Dr. Cuscus, el científico que, según los rumores, tenía la clave para revertir el experimento. Si podía llegar hasta él, tal vez podría salvar su vida y, lo que era más importante, detener a Piahuizar antes de que más personas sufrieran lo mismo que él. Mientras continuaba su camino, comenzó a preguntarse si realmente había alguna posibilidad de detener a la corporación. Sabía que su transformación era irreversible, pero aún no entendía la magnitud del poder que había adquirido. Sus habilidades sobrehumanas le daban una ventaja, pero también representaban un riesgo para su mente. La lucha interna entre lo que era antes y lo que había sido obligado a convertirse era cada vez más fuerte. No solo luchaba por su vida, sino por no perderse a sí mismo en el proceso. La oscuridad se cernió sobre él mientras la noche caía rápidamente, y las luces de los vehículos de Piahuizar iluminaban el terreno con su resplandor antinatural. Hernández sabía que se estaba acercando a un límite peligroso. A medida que se adentraba en un bosque más denso, notó que el sonido de los motores disminuía, pero también sintió algo más, algo que lo hizo estremecerse. Un susurro, casi inaudible, llegó hasta sus oídos. Era el sonido de pasos ligeros. No estaba solo. Desde la penumbra emergió una figura, alta y esbelta. No era humana, o al menos no completamente. Su rostro estaba cubierto por una máscara que dejaba ver solo sus ojos amarillos, brillando con una intensidad maligna. La criatura vestía un
uniforme negro que camuflaba su silueta en la oscuridad, con detalles de tecnología avanzada que pertenecían, sin duda, a los rastreadores de Piauizar. Hernández tensó los músculos, preparado para un enfrentamiento. La criatura parecía igual de alerta, como si hubiera sentido su presencia desde el momento en que entró en su territorio. No era el primer rastreador que enfrentaba, pero algo en este parecía diferente. Su postura, su calma, no era un simple soldado. Con una velocidad sorprendente, la criatura se lanzó hacia él, sus movimientos fluidos y letales. Hernández reaccionó de inmediato, saltando hacia atrás para esquivar el primer golpe, pero la criatura ya estaba sobre él. Sus garras afiladas, como cuchillas, se estamparon contra el suelo donde él había estado momentos antes, levantando polvo y tierra a su alrededor. No podía perder el tiempo. Estaba atrapado entre la criatura y los soldados de Piauizar, y no tenía ninguna garantía de que podría escapar una vez más. Sin embargo, no iba a rendirse. Utilizó su agilidad para lanzar un golpe preciso al estómago de la criatura, desequilibrándola por un instante. Aprovechando ese momento, dio un giro rápido, se deslizó entre las sombras y esquivó el siguiente ataque, que pasó rozándole el costado. La bestia, herida en su orgullo, rugió y se lanzó hacia él con furia renovada. Hernández no tenía espacio para retroceder. La criatura era rápida, casi tan rápida como él. Los pasos de los soldados se acercaban por el otro lado y el tiempo se agotaba. Debía actuar rápido, o terminaría atrapado entre las garras de uno y los rifles de los otros. A medida que la criatura atacaba con sus garras, Hernández las esquivaba con movimientos ágiles, pero la proximidad de los soldados lo obligaba a pensar en un plan. Con un rápido movimiento, utilizó el terreno a su favor. A pocos metros de él, un árbol caído obstruía el camino, cubriendo parcialmente su huida. En un impulso, saltó hacia él, trepó rápidamente por el tronco y se impulsó con fuerza hacia la criatura, quien, sin esperar este movimiento, fue derribada por el impacto. La bestia gruñó, pero ya no pudo continuar el ataque. Mientras la criatura luchaba por levantarse, Hernández aprovechó para desaparecer en la oscuridad, deslizándose entre los árboles y el terreno irregular. Los soldados ya estaban cerca, pero no podían verlo. Sabía que las sombras ahora eran su aliada, y, a pesar del agotamiento, su instinto lo mantenía alerta, cada fibra de su ser lista para moverse en un segundo si fuera necesario. A lo lejos, escuchó el rugir de los motores nuevamente, cada vez más cerca. Su escape debía ser rápido, y las probabilidades de llegar hasta el Dr. Cuscus se reducían con cada segundo que pasaba. Pero no tenía opción. Si no lograba encontrar la cura, su existencia se reduciría a una condena interminable de caza y persecución. Mientras avanzaba entre los árboles, su mente se centró en la única opción que le quedaba: llegar al laboratorio secreto del Dr. Cuscus. Solo allí podía encontrar una solución. El refugio del Dr. Cuscus. La noche había caído completamente, y las estrellas brillaban débilmente sobre el oscuro paisaje. Hernández se encontraba a kilómetros de distancia de su última confrontación, pero el peso de la casa lo seguía, como una sombra. No solo los soldados de Piauizar estaban tras él, sino que la misma naturaleza de su existencia lo perseguía, como un eco implacable. Cada paso lo acercaba más a la solución, o a su perdición. El refugio de Cuscus era la única esperanza, pero ni siquiera él sabía si el científico podría ayudarlo. El bosque que atravesaba parecía interminable. Las sombras entre los árboles jugaban con su mente, y su agudo oído captaba cada ruido, cada crujido, como si cada ser en la oscuridad lo estuviera observando. La respiración de Hernández se mantenía controlada, su cuerpo adaptado a la adrenalina, pero el agotamiento comenzaba a hacer mella en él. Sabía que no podía permitir que su cansancio lo superara. Estaba demasiado cerca de su destino. Después de horas de caminar en la penumbra, encontró lo que había estado buscando: una pequeña cabaña oculta en una quebrada, rodeada de árboles que bloqueaban la vista. Era el refugio de Cuscus, un lugar secreto, alejado de los ojos de la Piauizar. Se había asegurado de que nadie lo encontrara. Hernández se acercó con cautela, verificando que no hubiera rastreadores cerca. La sensación de estar cerca de la cura lo llenaba de una mezcla de esperanza y desesperación. Al llegar a la puerta, una voz rasposa le habló desde la oscuridad. Sabía que vendrías, Hernández.
Era la voz del Dr. Cuscús, reconocida por él enseguida. Sin esperar más, Hernández empujó la puerta y entró en la cabaña. El interior estaba débilmente iluminado por una lámpara de aceite, y una mesa, llena de frascos y equipos médicos, se encontraba en el centro de la habitación. El científico, un hombre de unos 50 años con cabello canoso y ojos agotados, lo observaba desde su sillón. Su rostro, marcado por el tiempo y los años de trabajo con la Piauizar, parecía tranquilo, pero la tensión en su postura revelaba lo contrario. «Te dije que no confiaras en ellos», murmuró Cuscús, mientras se levantaba lentamente. «Piauizar no solo crea monstruos, los controla. No entienden lo que han desatado». Hernández cerró la puerta con un golpe suave y se acercó al científico, con la mirada fija en él. «No tengo tiempo para escuchar tus reproches, Cuscús. Necesito la cura. Si no me la das, moriré, y el mundo estará condenado con ello». El Dr. Cuscús suspiró profundamente y señaló la mesa. «La cura que buscas no es tan simple. Lo que te han hecho no se puede revertir con solo una inyección. Lo que busco, lo que he estado buscando toda mi vida, es una forma de frenar la mutación sin destruir lo que eres. Pero hay más de lo que ves, Hernández. Tu transformación no solo es física, también está afectando tu mente». Hernández se tensó. Sabía lo que significaba eso. Su mente, a medida que su cuerpo se transformaba, se volvía cada vez más difícil de controlar. Las voces que comenzaban a acechar su conciencia, los deseos primitivos de la bestia, se hacían más fuertes cada día. La Piauizar lo había diseñado para ser un supersoldado, pero en ese proceso también habían dejado una huella irreparable en su alma. «¿Entonces hay esperanza?», preguntó Hernández, con una mezcla de impotencia y desesperación en su voz. Cuscús lo miró fijamente, como si evaluara cada palabra que iba a decir. «No te prometo nada, Hernández, pero te aseguro que si no encontramos una solución pronto, perderás todo control, no solo tu cuerpo, sino tu humanidad. Lo que has experimentado hasta ahora es solo el principio». El científico dio un paso hacia la mesa y comenzó a revisar varios frascos, sus manos temblorosas al tocar los frascos de sustancias y el equipo médico. Finalmente, tomó una pequeña caja de madera, la abrió lentamente y sacó una aguja con un líquido verde brillante. «Este es el primer paso, pero no es una cura definitiva. Es un estabilizador. Te ayudará a mantener el control por un tiempo, pero necesitarás algo más, algo que no tengo aquí». Hernández lo observó, esperando que le diera más detalles. «¿Qué necesitas?». Cuscús lo miró directamente a los ojos. «El resto de la cura se encuentra en la sede principal de Piauizar. Tienen un laboratorio, protegido por lo mejor que tienen. Si no lo obtienes, lo que te inyecté solo retrasará lo inevitable». El rostro de Hernández se endureció al escuchar eso. Sabía lo que significaba. La sede de Piauizar era un lugar fuertemente custodiado, lleno de soldados y tecnología avanzada. No solo tendría que enfrentarse a sus propios demonios internos, sino también a una fuerza militar imparable. «Voy a ir», dijo Hernández con determinación. «No tengo otra opción». Cuscús asintió lentamente, y un brillo de preocupación apareció en sus ojos. «Ten cuidado, Hernández. Piauizar no te está buscando solo como un experimento fallido. Ellos quieren tus habilidades, lo que eres ahora. No dudarán en matarte si lo ven necesario. Pero lo más peligroso, lo que no sabes, es que hay algo mucho peor que eso dentro de Piauizar». Las palabras de Cuscús se quedaron flotando en el aire, como una advertencia inminente. Hernández sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no podía permitirse la duda. No tenía tiempo para detenerse a reflexionar sobre lo que estaba por venir. La cura estaba más cerca de lo que había estado nunca, pero también lo estaban sus perseguidores. «¿Qué más sabes de Piauizar?», preguntó Hernández, manteniendo la mirada fija en el científico, buscando alguna pista que pudiera ayudarlo en su misión. Cuscús suspiró y se acercó a una estantería donde descansaban varios documentos viejos. Los tomó con manos temblorosas y los hojeó rápidamente, como si buscara algo específico. Finalmente, señaló un pequeño expediente. «Este archivo contiene información crucial. Piauizar ha estado experimentando con la manipulación genética durante años, pero hay algo más. Lo que te hicieron a ti
lo están extendiendo. No solo buscan replicar tus habilidades, sino también controlarlas. Tienen el poder para transformar a otros en lo que tú eres, pero de una manera más controlada. Hernández frunció el ceño, procesando la información. ¿Están creando más como yo? Sí, respondió Cuscús con voz grave, pero no de la misma forma. Lo que te inyectaron fue una versión mejorada, menos estable. Pero han logrado crear un ejército de soldados genéticamente modificados que pueden transformarse en criaturas similares a los hombres lobos. El problema es que los tienen bajo control mediante una tecnología de programación mental. Si consigues entrar en Piauizar, podrás encontrar más detalles sobre cómo están manejando esto. El virus no es solo biológico, también es tecnológico. Las palabras de Cuscús resonaron en la mente de Hernández, dejando una sensación de terror y urgencia. No solo debía enfrentarse a los soldados de Piauizar, sino que ahora tenía que lidiar con una amenaza mucho mayor. Una tecnología capaz de controlar mentes y replicar su propia maldición. ¿Dónde está la sede principal de Piauizar?, preguntó Hernández, sabiendo que debía actuar rápido. Cuscús le entregó un mapa de la instalación, señalando las zonas más protegidas. Esta es la ubicación exacta. Está fuertemente custodiada, pero hay una entrada oculta en el sector B. Usualmente es poco vigilada, pero tienes que tener cuidado, Hernández. Piauizar no solo tiene fuerzas militares, también cuentan con agentes infiltrados que no se detendrán ante nada para evitar que llegues a la información que necesitas. Hernández asintió, guardando el mapa en su bolsillo. Sabía que el tiempo se agotaba. La corporación ya estaba al tanto de su huida, y no tardarían en rastrearlo. Gracias, Cuscús. Si todo sale bien, nos veremos pronto, dijo Hernández mientras se daba la vuelta para salir de la cabaña. Ten cuidado, repitió Cuscús mientras veía cómo se alejaba. Recuerda que lo que eres ahora puede ser tu mayor ventaja o tu perdición. Con esas palabras retumbando en su cabeza, Hernández se adentró nuevamente en la oscuridad de la noche. La casa había comenzado de nuevo. La entrada Hernández llegó al borde de la instalación de Piauizar. La sede principal era una fortaleza moderna, llena de cámaras de seguridad y guardias armados. La entrada oculta señalada en el mapa de Cuscús parecía su única esperanza. Avanzó con sigilo, usando sus habilidades para moverse rápidamente entre sombras, evitando las patrullas. Al llegar al sector B, encontró la abertura disimulada por vegetación densa. Sin dudarlo, la atravesó y se infiltró en el interior, sintiendo que el tiempo se... La revelación. Dentro de la sede, Hernández encontró lo que buscaba, una sala llena de documentos clasificados y equipos avanzados. Entre los papeles, descubrió un informe inquietante sobre los experimentos de Piauizar. Estaban utilizando su sangre para crear un ejército de supersoldados. Sin embargo, lo más aterrador fue una sección sobre una segunda fase del proyecto, donde el virus no solo transformaba, sino que controlaba la mente. Al acercarse a una computadora, un sonido familiar lo alertó. Soldados entraban en la sala. El peligro había llegado.